Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén en esta hermosa mañana? Gloria a Dios. Damos la bienvenida a todos aquellos que por medio del YouTube, por medio del Face, este mensaje les va a llegar a sus vidas. Esperando que sea de edificación y de exhortación a creerle más siempre y ciegamente a Dios antes que a los hombres. Porque la Biblia dice: maldito la persona que confía en el hombre. Amén, aleluya. No importa lo que la ciencia diga, no importa lo que los médicos diagnostiquen en tu vida, no importa lo que diga el brujo, no importa lo que diga el diablo. Lo importante es que tú le creas a lo que Dios dice. Y Él dice: yo soy Jehová tu sanador. Créelo, que Él es el Dios de lo imposible. Y en esta hermosa mañana vamos a tomar un tema muy hermoso. Amén, aleluya. Y se llama la fe. Gloria a ti. El arma más poderosa que Dios nos ha dado. Gloria a Dios. Palabra. De Dios. Aleluya. Gloria a ti. Vamos a irnos a Hebreos 11:1. Cuando lo tengan, vamos a darle lectura juntos. Hebreos 11:1. Amén, aleluya. Amén. Gloria a Cristo. Vamos a darle lectura y dice la bendita palabra en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Gloria a Dios. El cristiano no confía y no cree por lo que ve. Amén. El cristiano, Dios nos manda y nos exhorta a creer sin ver, Amén. porque eso demuestra confianza ciega delante de Dios. Porque si vemos, eso ya no es fe. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Y la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Amén. ¿Qué es lo que da vida al humano? La fe. La fe. Por eso dice allá en Romanos que si confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Jesús se levantó de entre los muertos, que Jesús es el ungido, el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Salvador, seremos salvos. Amén, aleluya. ¿Por medio de qué? De Jesucristo. De la fe en Jesucristo. Amén, aleluya. Dios. No es la fe en María, no es la fe en José, no es la fe en el Papa, no es la fe en el sacerdote, en el apóstol, en el profeta, etcétera, etcétera. Es en Jesucristo. Amén, aleluya. Hoy todo el mundo dice creer en Dios, pero muy poco le creen a Dios. Amén, aleluya. Hay una gran diferencia entre el que cree en Dios y el que le cree a Dios. Yo hago esta pregunta, iglesia: Amén. ¿quién será más agradable? ¿El que le cree a Dios y confía, o el que dice creerle en Dios, a Dios, pero vive bajo temor? ¿Quién es más agradable a Dios? ¿Verdad que el que le cree a Dios? Que fue confía en Dios. Amén. Esa es la fe. Hoy todo el mundo dice que cree en Dios, pero en las pruebas,
En las luchas, cuando Dios permite que vengan pruebas a su vida para probar la fe de esa persona, ahí se da uno cuenta si el hombre es de fe, si la mujer es de fe, si el viejo es de fe, si el joven es de fe. Porque ¿cómo debe permanecer una persona que le cree a Dios? David dijo algo muy hermoso cuando él estaba en lucha, cuando él estaba en prueba, cuando él estaba sitiado, cuando él estaba acorralado por el enemigo. Él dijo: ¿por qué te turbas, oh alma mía? ¿Acaso no está tu confianza en Jehová? ¿Por qué te turbas hoy tú con lo que el médico te ha dicho? ¿Por qué te turbas hoy con esta plaga que está azotando al mundo entero? ¿Acaso no dices creerle a Dios? Amén, aleluya. Dios a veces permite que vengan a nuestras vidas pruebas para probar nuestra fe, porque es muy fácil cantar a Dios cuando todo es color de rosa, cuando todo está bien. Eso lo hace cualquiera. Pero qué difícil es alabar a Dios con gozo, confiar en Dios, cuando el médico te dice: vas a morir, te queda poco tiempo, esta enfermedad es incurable, la ciencia no puede. Ahí es donde Dios quiere que, como dice su palabra, ¿está alguno triste? Haga oración. ¿Por qué oración en la tristeza? Porque muchas veces en las buenas no queremos ser hombres y mujeres de oración. Nos levantamos nada más, gracias Dios mío por un nuevo día, y tan se acabó. Oración es acción, oración es platicar con Dios, así como chismeas con el vecino, así como chismeas con la vecina, así como chismeas en el Face y en tantas cosas. Jesucristo un día dijo: mi alma está muy contristada hasta la muerte. Ya se le había dictaminado sentencia a Jesús, que ya se acercaba la hora de su muerte. ¿Y qué hizo Jesús? Lo que dice la palabra: ¿es alguno triste, afligido? Haga oración. Fue, y recuerda, siendo el Hijo de Dios, no se justificó, fue y nos puso el ejemplo. Amén, gloria para fortalecernos en medio de las pruebas, para fortalecernos en medio de las luchas. Él usó la oración. Amén, aleluya. Dios, tal vez tú te digas: ¿por qué permites tantos problemas a mi vida? ¿Por qué permites hoy que esté sufriendo esta enfermedad? ¿Por qué permitiste que mi familiar muriera? ¿Por qué permitiste esto y lo otro? Porque somos muy dados a pedirle a Dios cuentas cuando estamos pasando una lucha y una prueba. Pero Dios te dice: es necesario que por muchas tribulaciones entres al reino. Pero ¿cómo, pastor? ¿Cómo, hermano? ¿Cómo, Señor? Con tanto sufrimiento. Así es. El Señor, cuando sacó al pueblo de Egipto, los llevó a un sufrimiento. Dice que los llevó al desierto, donde iban a carecer de todo e iban a sufrir de todo. Y dice que era con el propósito de probar ¿qué? La fe y la paciencia de ellos. Amén, aleluya. Pero toda esa generación se la pasó renegando, se la pasó culpando a Dios.
Y esa generación no entró porque fue una generación incrédula. Y la Biblia dice: el justo por la fe ha de vivir. Amén. ¿Qué problema estás pasando hoy? Yo no lo sé, pero no es la casualidad que escuches este mensaje en este día. Ese problema que estás pasando, Dios lo permitió porque te está puliendo, te está moldeando, te está haciendo de un carácter para que seas a la imagen y semejanza de su Hijo Jesucristo. Que Jesús fue humillado hasta lo más vil, pero como permaneció en fe, en obediencia y en amor a su Padre, jamás le dijo: papá, ¿qué te pasa? ¿Por qué me dejas? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces el otro? ¿Por qué permites? Jesús entendió que para agradar a Dios no es tanto como tú crees muchas veces. Porque hay personas que dicen: yo llego a la congregación, no me pierdo ningún culto, ofrendo, diezmo, y ya con eso se justifican ellos que agradan a Dios. La forma de agradar a Dios es no negar tu fe en medio de la prueba y de la lucha. Primera de Pedro 1, del 6 al 7, que dice: aleluya. Gloria a Dios. Uno, 6, 7. Y dice así: en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo. Sí, es necesario que tengan que ser afligidos en diversas pruebas, Amén. Gloria a Dios. para que sometida a prueba sus fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque es perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. ¿Por qué Dios está permitiendo pruebas a tu vida hoy? Ya no le preguntes. Dios te dice que te está probando, te está puliendo como el oro, te está refinando como el diamante, te está moldeando como el vaso en las manos del alfarero. Amén. Gloria a Dios. Y dice el Señor: es necesario. Por eso Jesús dijo un día: imposible es que no vengan tropiezos. Amén. Aleluya. ¿Por qué los tropiezos a nuestra vida el Señor no los quita? ¿Quieres saber por qué? No es para que juzgues al hermano, no es para que critiques al hermano cuando cae. El hijo pródigo, ¿cómo llegó a madurar? Cuando estaba en casa de su padre, o cuando vivió en su criterio y su forma de ser y a su manera. Cuando el hijo pródigo maduró, Cuando salió de su casa. cuando vivió a su manera y empezó a sufrir carencias y necesidades, es cuando él empezó a madurar. Las caídas es para madurar. Todo fruto que cae de un árbol cae cuando ya está maduro. Amén. ¿Para qué? Para que tenga un buen sabor. Gloria a Dios. Por eso el hijo pródigo se fue y el padre lo permitió, no lo tomó, no lo agarró a la fuerza, no lo amarró. Porque es necesario a veces, cuando no escuchamos la voz de Dios, cuando no escuchamos la voz de nuestros padres, que suframos para que valoremos y comprendamos el amor Gloria de a Dios Aleluya. para con nosotros. Gloria a Cristo. Hoy lo que estás sufriendo tiene un propósito. Amén. Dios
te está puliendo esa enfermedad, ese problema, esa necesidad que hoy tú estás pasando. Si le eres fiel al Señor, en breve terminará y Dios te dará refrigerio. Amén, aleluya. La Biblia dice que hay muchos hombres ejemplares de fe que quedaron escritos para que nosotros, en vez de estar imitando al mundo, a los artistas del mundo, a los actores del mundo y querer ser como ellos, que realmente no lo son. Ellos son una imagen en las películas. Ellos solo son una imagen de valientes, de superhéroes en sus series, pero en realidad tienen a veces un corazón vacío, Amén. un corazón seco, y son más cobardes que tú y que yo. Tomemos el ejemplo de la Biblia. Tomemos el ejemplo de los siervos de Dios, pero sobre todo de Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. En Génesis 12:1, Dios llama al primer patriarca llamado Abraham. Abraham vivía en comodidades, en deleites. Dice la Biblia que Abraham tenía siervos, siervas, criadas. Era un hombre muy rico en su territorio, dice la Biblia. Pero Dios le hizo un llamado a Abraham. Quería que Abraham le siguiera. Amén. Y un día se le aparece Jehová a Abraham y le dice: Abraham, Abraham, yo soy el Dios de este universo. Yo soy el que creé todo y te formé en el vientre de tu madre a ti. Hoy te desafío. Quiero que dejes tu tierra y tu parentela, tus padres, tu familia. Dejes todo y me sigas, y yo te daré una tierra que fluye leche y miel. Amén, aleluya. ¡Qué gran desafío! Porque de Abraham, si podríamos hablar carnalmente, él no carecía de nada. Amén, así es. Muchos dicen: es que esos buscan a Dios porque tienen necesidades, dice el rico. Yo no tengo necesidad de Dios. Es más, ni existe para mí Dios. Es mi dinero. Qué gran desafío le hacía Jehová Dios a Abraham. Deja todas tus comodidades, déjale de esto, deja del otro y sígueme. Gloria a Dios. Abraham, ¿qué dijo, iglesia? Amén. Amén, dijo. Gloria a Dios. Se fue. Me imagino que cuando Abraham tomó la decisión de seguir a Jehová, cuando él tal vez no sabía si era el verdadero Dios o X cosa, él le creyó Amén. Gloria a y se le contó como justicia Como el Padre de la fe. y como el Padre La fe. de la fe. Amén, aleluya. Qué gran título le dio Dios a Abraham, porque Abraham dejó todo por seguir a Dios. Gloria a Dios, aleluya. ¿Dejarías tú todo? ¿Dejarías tu tierra? ¿Dejarías tu parentela? ¿Dejarías esa forma cómoda de vivir por llevar el evangelio a todo el mundo? ¿Por servir a Cristo? Solo para valientes. Amén, aleluya. Los cobardes son aquellos que ponen la mano en el arado, que dicen: me gustan las cosas de Dios, yo creo en Dios, yo amo a Dios, yo soy elegida, soy elegido por Dios. Pero cuando Dios los desafía, ¿qué hacen? Voltean la cabeza hacia atrás y sacan las manos del arado.
Abraham no hizo eso. Me imagino que cuando Abraham tomó la decisión de seguir a Dios y dejar su tierra, su ciudad, que la vio nacer y la vio prosperar, dice la Biblia que vivía su padre, sus hermanos, y yo creo que le diría Abraham a su papá: papá, me voy de tu lado, me voy de esta tierra, porque he conocido al verdadero Dios y Él requiere que deje todo para servirle. ¿Qué creen ustedes que le diría el padre de Abraham? Yo creo que le diría: Abraham, hijo, estás loco. ¿Y qué tal si no es el Dios verdadero? Míralo, acá tienes todo, no sufres de nada. ¿Para qué vas a ir a otra tierra? Vas a sufrir. Pero Abraham, como dice la Biblia, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y Abraham dejó tierra, parentela, hermanos, padres, y se fue con su esposa. ¿A qué? A sufrir por Dios. Porque en su caminar de Abraham hacia la tierra prometida sufrió mucho de sus comodidades y de tantas cosas, pero el amor de Dios en él lo alimentaba y le daba esperanzas a cada día. Y Abraham adoraba a Dios en todo momento y en toda circunstancia. Hoy Dios te llama a que retomes la fe y que ya no vivas triste, que tú creas que lo que te dijo el hombre, la ciencia o lo que dice la humanidad es real. Creamos a Dios. Abraham se fue, aunque él no vio literalmente la tierra que Dios le prometió. Él hoy alcanzó una mejor tierra, la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios y de los santos que pagaron el precio, que pagarán el precio, y un día caminarán en esas calles de oro, porque se negaron a sí mismos y cargaron su cruz de rumbo al Calvario, de dolor, de prueba, de lucha y de sufrimiento, pero de victoria en Cristo Jesús. Hay otro ejemplo hermoso en la Biblia de que cómo nosotros podemos permanecer en la fe cuando Dios nos ha hecho promesas. Porque todos los que hemos sido llamados por Dios, Dios nos ha dado una promesa. Tú sabes la promesa que te han dicho de tu vida, pero está en ti, no en Dios que se cumpla. Él ya lo dio, está en ti que la tomes y la arrebates. La Biblia dice que hubo un joven llamado José. Era hermoso y fue agradable a los ojos de Jehová Dios, amado por su padre, pero odiado por sus hermanos, envidiado por sus hermanos. Un día Dios le mostró en sueños a él que él iba a ser grande, que él iba a levantar a su familia, que él iba a bendecir al pueblo de Dios. Y sus hermanos le tenían envidia
y lo golpearon, lo tiraron a un pozo para que se muriera de hambre. Amén, gloria a Dios. Pero después lo sacaron y lo vendieron como esclavo. Y siendo él leal a Dios y permaneciendo en fe en Dios, sabiendo que Dios lo que promete lo cumple, dijo: Dios puso su parte, Él me lo ha prometido y yo tengo que cumplir con mi otra parte de permanecer fiel, Amén. pase lo que pase. Y dice la Biblia que también fue encarcelado, condenado y metido a la cárcel injustamente, pero aún odiado por sus hermanos, aún siendo esclavo, aún siendo metido a la cárcel injustamente, jamás su fe decayó. Él sabía que para nosotros tener un ascenso hay que empezar de abajo, Amén. del sufrimiento. Y todos lo saben, porque en este mundo es igual. Cuando tú empiezas en una empresa, empiezas de abajo, y conforme vas viendo tu disciplina, tu trabajo que le echas ganas, te van ascendiendo. Y es por eso que Dios y José lo sabían. Y José, yo creo que decía: Dios me va a ascender, pero me va a probar también. Amén. Y él permanecía fiel a Jehová. ¿Y qué dice la historia? Que él llegó a ser como Faraón en Egipto, el rey, el gobernante, Aleluya. a pesar de que sus hermanos lo envidiaban. Tal vez hoy tus hermanos son tus enemigos, y no solo tus hermanos de casa, de sangre, sino de la misma congregación de la fe. Pero no te vayas de la iglesia, pero no huyas de la iglesia, permanece en ella y ciméntate en la fe en Cristo Jesús, para que ellos un día vean cómo el Señor, como exaltó a Abraham y le dio un nombre a las naciones fuerte, y lo hizo padre de la fe, y a José lo llevó que reinara. Así tú también, hombre, mujer, joven, si le eres fiel a Dios, Dios te va a levantar en tus estudios, Dios te va a levantar en tu negocio, Amén. Dios te va a levantar de esa cama, Dios te va a levantar de esa silla. Dios restaurará lo que hoy pareciera que ya no tiene solución. Gloria a Dios. Solo sé fiel. No quites tus manos del arado, Gloria a Dios. ni voltees hacia atrás, ni para tomar impulso. Sus hermanos envidiaban a José, pero José nunca decayó su fe. José nunca dijo: ¿y dónde está ese Dios que me prometió todo eso? ¿Por qué permite que mis hermanos me quieran matar, me odien? Amén. ¿Por qué permite que mis hermanos me hayan vendido como animal, como esclavo? ¿Por qué permite que yo soy fiel y me deje que me metan a la cárcel, al calabozo? Los hombres de Dios no le preguntan a Dios el por qué, sino que dicen: que se haga tu voluntad y no la mía. Los hombres de Dios no cuestionan a Dios, y los verdaderos hombres de Dios y mujeres de Dios tampoco se justifican delante de Dios al llamado que Dios les hace. Eso es fe. Amén. Aleluya. La Biblia habla de otros varones también, hebreos, que aun siendo jóvenes, amaban a Dios y confiaban en Dios ciegamente.
era Sadrach, Mesach y Abednego, salió un edicto del rey donde habían puesto una estatua, y el edicto era que al sonar de los tamboriles, de las flautas y de ciertos instrumentos, ellos se inclinaran, se arrodillaran, se postraran delante de esa imagen y la adoraran. Pero ellos, sabiendo que el Dios de Israel prohíbe la idolatría, prohíbe postrarse ante figuras y estatuas hechas por el hombre, ellos dijeron: oh rey, que todos lo hagan, pero nosotros confiamos en Dios. Amén, aleluya. Él nos recastará, Él nos salvará de lo que tú edictes para nosotros como sentencia de muerte. Al oír el rey eso, dijo: si no lo hacen, los meteré vivo al horno de fuego y se van a quemar, y van a tener una muerte muy dolorosa. Gloria a Dios. Y dice la Biblia que llegó el momento donde escucharon los sonidos de la música, y toda la ciudad, toda la nación salió de sus casas, y el rey de lo alto miraba, y empezaron a postrarse todo mundo por el miedo a ser muertos. Amén, aleluya. Pero a lo lejos, cuando todos estaban tirados en el suelo, había 3 figuras de 3 jóvenes que no se habían arrodillado. Y el rey les gritó: arrodíllense o mueren. Amén. Y ellos miraron hacia el cielo y dijeron: si Dios quiere que nos mates, con gusto moriremos. Pero si Él quiere que vivamos por serle fiel, Él nos librará de tu mano y aún del horno de fuego. Amén, aleluya. El rey, al escuchar eso, se airó, se enojó y no doblegó la fe de estos jóvenes. Así Dios quiere que tú tengas esa fe, joven, anciano, a ti que estás escuchando esto. Y dice que dijo: les doy una oportunidad más, arrodíllense. Y ellos dijeron: delante de nuestro Dios únicamente doblaremos nuestra rodilla, pero delante de esa imagen, de ese ídolo, de esa estatua, jamás lo haremos. Porque ellos habían comprendido que Dios es espíritu, y un espíritu no se ve, y de esa manera Dios busca que lo adoren en espíritu y en verdad, no por medio de imágenes, porque lo que se ve no es fe. La fe es la certeza de lo que no se ve. Amén, aleluya. Entonces dice que el rey dijo: échenle más leña al fuego, a ese horno. Y dice que el horno se prendió, que los que estaban cerca del horno, el vapor los consumió. ¿Se imaginan cómo estaba ese horno? Que no era necesario que entraran a las llamas para ser consumido. El puro vapor te dejaba como pollo rostizado, o peor, carbonizado. Mas sin embargo, ellos se agarraron de la mano Amén, aleluya. y caminaron a una sentencia de muerte. Y dice la Biblia que el que los echó al horno de fuego murió quemado. Y cuando ellos entraron al horno de fuego, el ángel de Jehová acampó alrededor de ellos. Y en ese calor abrasador, en ese fuego abrasador,
Dice la palabra que Dios puso el clima y ellos se paseaban en medio de las llamas y adoraban al que vive y reina por la eternidad, aquel que dice: si me eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Si me honras, yo te honro. Y no les sucedía nada. De repente el rey pensó que ellos ya estaban bien carbonizados y se acercó a ver y vio que ellos ya tenían mucho tiempo ahí y hasta estaban en grandes pláticas y riéndose. Y el rey se quedó asombrado, se quedó estupefacto y preguntó: ¿a cuántos metieron? ¿No a 3 metieron al horno de fuego? Sí, pero no veo a 3, dice. Veo a otro como hijo de los dioses, como hijo de hombre, que se pasea en medio de ellos y las llamas no las consumen a ellos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen amén? El Dios que tenemos no es el Dios como los que tienen las naciones. La Biblia dice: no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. Tenemos un Dios vivo, un Dios que al tercer día de ser asesinado, sepultado, resucitó y nos dio toda autoridad para que en esta prueba, para que en esta lucha, para que en esta necesidad, en este problema mundial, salgamos más que vencedores, sonriendo siempre en el gozo del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Y dice la Biblia que el rey mandó sacar a Sadrach, Mesach y Abednego. Y dice que se acercó a ellos. Y dice que su ropa de ellos no huelía, pero ni ahumado. Y sus cabellos, que son los más delgados que se deben de quemar, dice que no tenían ni uno, pero chinito, achicharrado. Amén, gloria a Dios. Pero ¿por qué Dios honró a estos jóvenes? Porque le demostraron fe. La fe es fidelidad. Amén. La fe es confianza. La fe es obediencia. La fe es negarse a sí mismo. La fe es no justificarse delante de Dios. La fe no es cuestionar a Dios como muchos hacen. ¿Por qué Dios a mí si te sirvo? ¿Por qué Dios dando a entender que Dios es el equivocado y que tú eres el sabio? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Cristo, aleluya. Señor es bueno Amén. y para siempre es su misericordia. Gloria a Dios. Hay mucha gente que habla de fe, pero lo tienen mal, como cuando Jesús se encontró con la samaritana en el pozo y le dijo Jesús: ustedes adoran, pero adoran lo que no saben. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Ustedes tienen confianza, fe en algo, pero ese algo no es Dios. Amén. Así hay mucha gente hoy en día. Confía en la Virgen María, confía en sus apóstoles y a ellos se acercan y le piden, pero esa fe no tiene un fundamento y no tiene nada bueno. Amén. Gloria a Dios. Acerquémonos confiadamente, como dice ya Hebreos 12:2. El que lo tenga, déle lectura fuerte. Hebreos 12:2. Muchos lo sabemos. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante
Dice la Biblia, puesto los ojos no en María, no en la guadalupana, no en San Judas Tadeo, no en Pedro, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué Dios lo exaltó a Jesús? ¿Por qué Dios lo sentó a su diestra? Porque se humilló. ¿Y cuál fue la humillación? Las pruebas y el sufrimiento que él tuvo. Hoy por eso entiendes por qué estás sufriendo. Porque Dios permite que en tu vida vengan problemas. Porque si a Dios le hizo a su hijo eso, Jesús lo dijo también: si esto le hicieron al árbol verde, ¿qué no le harán al seco? Si esto mi Padre permitió en mí para exaltarme, también a ustedes le va a hacer lo mismo para exaltarle. Pero permanezcan en fe y en obediencia como yo lo hice con él. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Amén. Aleluya. Por eso Jesús se le dio ese nombre. ¿Por qué? Porque el Señor siempre manifestó su fe. Gloria a Dios. Aleluya. Es muy fácil, ¿verdad?, cuando todo va bien, servir a Dios. Amén. Es muy fácil, ¿verdad?, decirle a Dios te amo y eres todopoderoso y testificarlo con la gente cuando no estamos pasando un problema de muerte. Dios, cuando nosotros decimos, Señor, yo sé que tú eres todopoderoso, Dios dice, pues te voy a probar para ver si dice lo mismo cuando estés en la lucha. Miren, el pueblo de Israel, cuando vio las plagas de Dios, bailaban y gritaban de alegría y decían: Jehová, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, es el verdadero Dios. ¡Qué poderoso es! Los dioses de los egipcios no sirven para nada, decían. Pero cuando ellos fueron probados en el desierto, ¿decían lo mismo? ¿Qué decían? Puro renegar eran. Criticaban a Dios, murmuraban de Dios, así como hoy mucha iglesia lo está haciendo. Y lastimosamente muchos ya se fueron para atrás. Otros se hicieron ateos, porque todo el que es ateo y habla de Dios es porque un día conoció de Dios. Porque tú no puedes testificar ni hablar de alguien que tú nunca conociste. Amén. Aleluya. Viendo yo la historia de Juan Gabriel, dice Juan Gabriel que él en su juventud fue cristiano. Dice que en su juventud él servía en el coro, adoraba y alababa a Dios. Pero dice que tenía muchas carencias, muchas necesidades. Y dice que le pidió a Dios bendición económica. Y esa bendición económica nunca llegó. Y cuando él estaba pasando necesidades, de que no tenía dónde vivir, que carecía de dinero y de comida, y le pedía a Dios, nunca Dios le dio, dice él. Por lo tanto, el don que Dios le dio para cantar y componer, para honrarlo a él, se lo entregó al diablo. Y el diablo le dio lo que Satanás le ofreció un día a Jesús: la fama, el glamour y las riquezas. Y Juan Gabriel dijo un día: yo no creo en Dios, porque si Dios existiera, Él me hubiera ayudado cuando lo necesité, mas sin embargo nunca me ayudó. Se volvió ateo. En otra ocasión él dijo que Dios en la creación
de la filosofía del hombre. Porque sin el hombre, sin la humanidad, Dios no existe. ¡Qué grandeza de tontera llegar a creer eso! Dios sin ti es Dios. Dios no es Dios porque nosotros decimos que Él es Dios y existe. Antes que Él te formara, aunque no lo creas y lo dudes, Él era Dios. Y un día vas a morir y vas a dejar de existir, y detrás del velo de la muerte doblarás tu rodilla, y cuando te resucite vas a doblar tu rodilla de nuevo, porque Dios es Dios. Lo creas o no lo creas, te guste o no te guste, Él no se somete a ti. Él quiere que tú te sometas a Él. Amén, aleluya. Tu sabiduría, tu ciencia es basura delante de Él. Y Juan Gabriel murió como homosexual, como gay, contra la naturaleza de Dios, sirviendo al diablo, adorando al diablo. Perdió su salvación. Después de haber conocido la verdad, se volvió hacia atrás. Amén, Y dice la Biblia, allá en Apocalipsis, los incrédulos y los cobardes tendrán su parte en el lago de fuego. Incredulidad es no confiar en Dios. Incredulidad es no creerle a las promesas de Dios. Si Dios dice que Él es tu sanador, ¿por qué en esa enfermedad hoy estás con una mente negativa? Si hoy dice que Él vino a dar fuerzas, porque hoy no te levantas. Si el Señor dice que Él vino a darnos el ejemplo, ¿por qué nos entristecemos? Otro hombre que me gusta mucho es Job. Todos sabemos la historia de Job. amén, Cómo Dios lo probó, cómo Dios permitió que el diablo lo dañara. Todos lo sabemos. Tenía 10 hijos hermosos, hijos obedientes, hijos ejemplares. Y Dios permitió, para probar la fe de Job, que el enemigo se los matara. Pero ¿dónde dice que cuando murieron los hijos de Job, Job dijo: te odio, Dios, si te soy fiel y perfecto, ¿por qué me permites esto? Mira, ni tú ni yo le llegamos a los talones de Job, porque Job, Dios mismo dijo: no hay hombre como él, varón justo, perfecto y apartado del mal y temeroso de mí. ¿Será que tú eres todo eso o somos todo eso? Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. amén, aleluya. Sigue adelante. Los soldados en la guerra, no cuando los hieren dicen: ay, ya aquí me quedo muerto, ya saliendo de aquí salgo de la militar. No, esas heridas los hacen más fuertes. Esas heridas los condecoran. Esas heridas les suben de rango. Gloria a Dios. Dios hoy quiere subirte de rango. Ya no quiere que seas un calentacilla. Ya no quiere que seas lo que hoy eres, con una mente atrofiada, negativa. Dios quiere que seas a la estatura de Cristo y a la mente de Cristo. Amén, Se puede, siempre y cuando nosotros nos entreguemos a Él en alma, cuerpo y espíritu. gloria a Dios. Job, Dios lo tocó, Dios permitió que el diablo lo tocara en todos los aspectos que hoy al mundo toca el diablo. Mató a sus seres queridos, sus hijos. Tal vez tú has perdido un hijo y hoy tienes resentimiento en contra del mundo y aún así de Dios. Pero yo te digo una cosa:
¿Tú crees que Job, después que él murió, no se reunió con sus otros hijos muertos? ¿No se los volvió a dar Dios por la fidelidad? Gloria a Dios. ¿Verdad que sí? Y es mejor tener a nuestros hijos más allá del sol, donde ya no va a haber sufrimiento, que en este mundo, que se te pueden perder en las drogas, Aleluya. en la prostitución, en el alcoholismo, por su rebeldía y dureza. Gloria a Dios. Dios permitió que Satanás le robara sus riquezas, su economía, y que él viviera miserable. Pero Job, su corazón y su fe no estaba en sus hijos. Su corazón y su fe no estaba en su dinero. Su corazón y fe no estaba en la sanidad de su cuerpo. Su corazón y su fe no estaba ni aún en el amor de su esposa, porque su esposa sí se amargó. Su esposa sí le hizo efecto el veneno del diablo. Hoy el diablo le está haciendo efecto el veneno que ha inyectado a muchos cristianos. Se la pasan renegando contra Dios, se le pasan reprochándole a Dios, viven amargados, porque el diablo, el veneno de la serpiente, duele. Pero nosotros, si estamos con Dios, si estamos con Cristo, cuando la serpiente nos muerda, como el apóstol Pablo, ¿qué hizo el apóstol Pablo? Se sacudió la serpiente. Sacúdete la serpiente. Y Pablo no dijo: ay, me voy a morir, porque esta serpiente Dios la creó y es venenosa, y he visto que pica a otros y los mata al instante. Todo mundo dice que cuando le picó a Pablo la serpiente, estaban esperando que se hinchara y muriera. Y Pablo, como si le hubiera picado un mosquito, porque estaba en la fe del Señor. Que cuando tu vida está en Cristo, en sus manos, como dice Jesús, los que están en mis manos, nadie me los arrebata. Y Pablo dijo: ¿quién me separará del amor de Cristo? Hambre, tribulación, muerte, persecución. Antes que todas esas cosas, soy más que vencedor por medio de la fe en Cristo. Y dice la Biblia que a Pablo le picó la serpiente. Él estaba buscando leña para hacer un fuego y hacer la comida, tal vez el café. Y cuando le picó, Pablo agarró la serpiente y lo tiró hasta allá. Y la serpiente se quemó en el fuego. Sirvió la serpiente como leña. Agarra todo lo que el diablo te ha hecho hoy y te ha dañado, y hazlo leña. Y caliéntate en el fuego del Señor. Y dice la Biblia que todos quedaban viendo a Pablo. Y Pablo seguía cocinando. Yo creo que hizo su café y estaba tomando su café y mirando la luna y las estrellas, diciendo: bendito seas Dios. Y aquellos creo que ya ni comieron, pensando que Pablo se iba a morir. Y no se murió. Amén, gloria a Dios. Lo que la serpiente antigua está haciendo en tu vida, que te esté picando, que te haya enfermado, vete al fuego de Dios de la fe. Y en esta mañana recibirás tu milagro. Si tu hijo se fue de casa, activa de nuevo el fuego de la fe. Y como el hijo pródigo, te regresará de nuevo a casa. Si tienes una enfermedad que has sufrido por años, como aquella mujer de flujo, activa tu fe hoy y toca el manto del Señor que en este instante está pasando en tu casa. Si has perdido la confianza en Dios, porque el enemigo te ha hecho creer que Él no existe, vuelve de nuevo, como Tomás, incrédulo, pero perseveró y alcanzó su salvación. Amén, aleluya. Dios los bendiga en este hermoso día. Gloria a Dios. Que estas palabras hagan eco en nuestros corazones y que no lo echemos en vano, porque yo solo soy un instrumento de Dios que habla mi vida y habla a las de ustedes que me están escuchando y de los que hoy están reunidos aquí. Recuerda, pon tu confianza en Cristo. Él no avergüenza, Él no falla.
Él nunca te dejará ni te dará la espalda. Él lo que te prometió lo va a cumplir. Él no es como tú, que le prometiste y ya te olvidaste. Hoy el Señor te anima que te acerques confiadamente a Él y que no tengas vergüenza. Que como dice el apóstol Juan, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si hubiesen pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y la sangre de Jesús nos sana, nos limpia, nos fortalece y nos levanta. Que Dios los bendiga de Chiapas para todo el mundo. Su hermano y amigo, el pastor Darinel Vázquez. Bendiciones. Y la iglesia dice: amén. Gloria a Dios. Bendiciones.